amigo cotidiano, un amigo, para nosotros es un gusto enorme que esté con nosotros, pues el doctor Gustavo López. Hoy tenemos un tema muy importante. Mire, si dejamos el tema, todo está terminando abril con el Día del Niño, hay temas que nos incumben y nos deben interesar a todos los mexicanos y mexicanas, porque además vamos todos, y los niños, por supuesto, con lo que sucede en los próximos días, prácticamente en un mes. Vamos a ver qué va a acontecer con los niños y también los adultos. Doctor, qué gusto, Gustavo, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Como siempre, un placer el que nos haya tomado la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Déjeme ser un poco menos formal. Hoy es Día del Niño. Le voy a decir una pregunta importante. Me imagino que como todos fuimos niños, ¿usted fue un niño travieso, un niño tranquilo, un niño, cómo fue usted de chiquito? Bueno, pues creo que todos fuimos traviesos en algún momento, en alguna medida. Y bueno, y obviamente la época también era como muy relevante porque pues podíamos hacer cosas que hoy no se pueden hacer, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que no regresé a mi casa porque estaba jugando y no me di cuenta del tiempo fue cuando tenía 8 años. Y regresamos en la bola de amigos, amigas, como a las 4 de la mañana, sin darnos cuenta. Y todos los papás estaban esperándonos afuera. ¿A los 8 años? A los ¿A 8 los años. 8 años? Ajá, nos quedaba muy cerca del Parque México y de ahí Chapultepec. Y entonces, pues nos fuimos caminando, nos metimos al bosque, estuvimos ahí jugando. Y y alguien se dio cuenta que era ya tarde y nos regresamos caminando, cantando. Y cuando llegamos, pues nos dijeron que eran las 4 de la mañana. Pero bueno. Qué barbaridad. El problema es que antes no había relojes para chavos porque los usaban los adultos y menos celular. Yo le iba a preguntar una Un anécdota, poco de seguridad. una travesura de niño, pues esta que nos está diciendo, creo que es más que ahora sí que más que ilustrativa. Me imagino el sustazo para todos los papás, pero luego también me imagino el chanclazo para todos ustedes. Así es, sí, después de que vieron que estábamos bien, pues ya nos regañaron, pero sí, así pasó. Bueno, ya no pregunto más porque entonces sí era tremendón. El doctor Gustavo López Montiel, del Tecnológico de Monterrey, como siempre un gusto que el TEC pues siempre tiene estas facilidades para nosotros. A ver, vámonos ahora sí en materia. Vamos a entrar de lleno a partir de mañana, 1 de mayo, tenemos que no se trabaja, por cierto, es día festivo obligatorio en México, pero tenemos un mes para algo que viene muy importante para los mexicanos y las mexicanas. Le hago la pregunta, la famosa reforma judicial, que la verdad es que muy pocos la entienden, muy pocos la conocen y mucho menos saben de qué se trata la mayoría. ¿Qué tendríamos que hacer los mexicanos? ¿Tenemos que participar o mejor nos hacemos a un lado? Se dice que está todo confabulado para que vaya todo a favor del gobierno, pero hay que decirlo, ¿eh? Cuando el PRI gobernaba tenía a todos los jueces y magistrados de su lado, cuando el PAN gobernaba hacía exactamente lo mismo, ahora que viene la izquierda parece que va a ser así, pero usted como especialista, usted que nos puede guiar, ¿qué le diría al público? ¿Tenemos que salir a votar o nos abstenemos? Bueno, yo creo que es como parte de las capacidades ciudadanas que tenemos, pues obviamente salir a votar es pues la respuesta más relevante, ¿no? En buena medida, pues si no votamos, también habrá la posibilidad de otros grupos, no únicamente el Morena o el gobierno en sí, sino los grupos del crimen organizado, se ha planteado, ¿no? Hay una noticia, además de las noticias de los últimos días, hay una hoy que dice que hay el tribunal sugiere al INE revisar el perfil de uno de los candidatos en la elección federal. Entonces, pues al final de cuentas, si no lo hacemos los ciudadanos y ciudadanas, pues seguramente va a haber otros grupos que lo van a hacer. Entonces, sin embargo, hay uno de los temas importantes en términos de la instrumentación de esta reforma, y es que pues ya cuando uno se enfrenta a las boletas, y no únicamente ahora que han estado informando y que hay ejemplos y todo esto, sino que si uno ve las boletas, alguien ve las boletas, las distintas boletas que vamos a tener, y aún más en las elecciones donde va a haber estados que tengan también elecciones concurrentes como Veracruz y Durango, que van a tener sus 3 boletas locales, más las judiciales locales, más las federales, pues va a haber un mundo de boletas en las que pues al final las personas van a terminar votando, si es que votan, si es que no las depositan en blanco, o con alguna otra cosa, pues por quien sea, ¿no? Porque al final de cuentas, en la elección, por ejemplo, de ministros, ministras, pues hay una cantidad de nombres, de hombres y mujeres, para elegir de entre ellos a 3 y 2, por ejemplo, o en las boletas locales, por ejemplo, en aquellos estados donde va a haber elecciones locales,
pues también hay boletas que tienen nombres, y no únicamente nombres, sino también materias judiciales. Entonces, pues al final de cuentas es una elección muy compleja, para la cual me parece que no hay pues un proceso, no de educación, sino de capacitación a las personas, a los electores y electoras, pues para poder votar. Y sí va a ser muy complicado para quienes vayan a las urnas, y no únicamente eso, sino el tiempo que van a tardar en votar, pues va a desanimar a mucha gente que pues vaya, y los que se van a quedar pues son los que sí tienen interés en que alguien gane, ¿no? Mire, estamos entrevistando auditorio, hoy que es Día del Niño, al catedrático Ángel Gustavo López de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. Y déjeme déjeme decirle que pues él es un experto en esto del tema que estamos tocando. Yo le pregunto a usted, el catedrático Gustavo, ¿usted está bien empapado? ¿Usted sabe por quién va a votar? ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Porque yo que doy noticias, yo que doy información, yo que hago programas de información, la verdad es que me estoy documentando y creo que cada día me enredo más. Inclusive hay un color de boleta porque es para ministros de la Suprema Corte, para jueces, para magistrados, para jueces de distrito, de circuito. O sea, es una cantidad impresionante. Yo no soy, estudié la carrera de comunicación, pero no leyes. No conozco el tema a profundidad, pero yo le pregunto, ¿usted sí está empapado? ¿Usted sabe cómo le va a hacer? ¿Ya está al 100% bien estudiado o todavía tiene dudas? Pues no, me pasa algo similar. En la medida en la que pues me he metido mucho más a ver quiénes están, cómo están, pues es complicado, en primer lugar por los nombres, en segundo lugar por la lógica que hay en cada boleta y la lógica distinta que hay tanto en la elección federal como en la elección local, en aquellos lugares donde hay elección local. Y no únicamente eso, sino que, por ejemplo, la boleta en una elección local puede ser color, no sé, salmón, pero dentro de la boleta hay más colores dependiendo de la materia que esa persona, o bueno, que esas personas están buscando juzgar. Y no únicamente eso, sino además, pues obviamente, como se comenta, están los jueces, están los magistrados, magistradas, o por ejemplo, en el caso federal, los magistrados del Tribunal Electoral que no están en los estados. Y entonces se hace, me parece muy complicado. Y pues sí, debo confesar que a pesar de que he tratado de seguir, pues no únicamente lo que viene en las redes, sino también las entrevistas que se hacen en radio a las candidatas, candidatos, pues su propaganda, pero al final creo que ya no sabemos quiénes son, si el nombre es federal, si es local, y dónde lo vamos a encontrar, y si lo vamos a encontrar en la boleta o no, y dónde va a estar. Entonces, me parece que es una elección muy, muy complicada, y eso es lo que va a generar no únicamente el hecho de que la gente que vaya, o la que no vaya, pues no va a tener interés y va a querer ahorrarse el tema, pero la que vaya, pues va a tener el problema e incluso los que vayan acarreados, ¿no? A ver cómo votan, encontrar los nombres en las boletas. Y luego, el caso es que las boletas no se van a contar en las casillas, sino que se van a ir después a un espacio, a los distritos del INE, para poder los funcionarios del INE contar las boletas para poder generarlos y más aún si las boletas que no se van a usar no se inutilizan, que es uno de los temas que están presentes. Entonces, pues tenemos una elección que, pues más allá de la posible legitimidad que puedan generar a las personas que resulten electas, pues va a estar plagada de las dudas tradicionales que tenemos en el contexto de los sistemas electorales en México. Que Dios nos agarre confesados si es la tormenta perfecta para cómo no hacer una elección, me da la impresión. A ver, otra pregunta interesante. Ya lo dijeron los propios legisladores, personajes de Morena, que en este grupo de personas por las que se vaya a votar, hay gente relacionada con el narco, gente que tiene problemas porque pues no le respondió a la expareja o a los hijos, o sea, hay gente con una situación muy particular que no debería de estar. ¿Cómo podríamos los ciudadanos determinar, darnos cuenta de eso? ¿Cómo le podríamos hacer para yo no votar? Un ejemplo, Pedro Pérez, que a lo mejor es mi vecino o está en mi distrito o en mi estado, como lo querramos poner. Si Pedro Pérez es un personaje nefasto, ya lo dejaron o ya lo metieron ahí con calzador, pero ya está, ¿hay forma de que nosotros los podamos identificar o que Dios nos agarre confesados, catedrático? Pues yo creo que la única forma de poderlos identificar es que los conozcamos porque están en las noticias locales o porque alguna vez los vimos compitiendo por otro cargo.
pero si no, de otra manera es muy complicado porque tendríamos que estar atentos y atentas a las redes, a las noticias, para ver dónde salió y si salió y quién es, y acordarnos del nombre en el momento de votar. Entonces me parece que es muy, muy complicado, y más aún en el esquema que tenemos en esta elección, en donde no únicamente es el nombre, sino después hay que ver su número y hay que apuntar el número arriba de la boleta para entonces ahí es el voto. O sea, creo que es una elección donde, pues a final de cuentas, decía Schumpeter, un teórico de la democracia de los años 50 del siglo XX, decía: quien controla el procedimiento controla el resultado. Y es una elección que a todas luces, pues como se comentaba, pues busca ser controlada en el procedimiento mismo, pues para poder controlar en lo más posible el resultado de la propia elección. Entonces, creo que por eso se hizo tan complicado. A ver si lo entendí para que, bueno, lo voy a yo traducir en las palabras coloquiales. Ya sabemos quién va a ganar, lo único que falta es hacer la elección y la votación, ya sabemos quién va a ganar. Pues un poco lo que nos pasaba antes, ¿no? Que sabíamos quién iba a ganar. Hoy pues tenemos medio certeza de que quienes van a ganar pues son las personas que están ahí, porque pasaron, y las que pasaron pues pasaron porque las dejaron pasar en el proceso de selección. Hay que recordar cómo fue el proceso de selección, incluso los candidatos que fueron ubicados por el Poder Judicial, que la misma Corte de Justicia no votó por la lista, sino que fue subida por el Senado, donde mucha gente dijo que había una ilegalidad y mucha gente se salió de la lista, pero pues o gente, por ejemplo, que tenemos, hay varias renuncias que se han anunciado a lo largo de estas semanas y que van a seguir apareciendo en la boleta. Entonces, pues sí me parece que es una elección que en la forma no cumple con una condición de certeza. No únicamente no porque vaya tal vez a haber fraude, sino no cumple con la condición de certeza en términos de cómo va a ser el procedimiento de la elección misma. Es que, ¿cómo vamos a saber si va a haber fraude si ellos mismos saben cómo está el procedimiento? A ver, yo le pregunto al catedrático Gustavo López, le pregunto, a ver, corremos el riesgo de que vamos a pensar no en los malos, no vamos a pensar en una gente nefasta o funesta que estén en nexos con el narco, delincuencia organizada, varias cosas. Corremos el riesgo de que metan gente incapaz y que a la hora de un juicio, una determinación de una sentencia, pues ahora sí que paguen justos por pecadores o que no se haga justicia correcta, porque esas son dos vertientes. Una, que vaya entre gente nefasta y funesta y que sea vote a favor o haga los juicios, en este caso las determinaciones judiciales a favor de los malos, de los malosos que hay en este país. Y la otra, que los simples mortales, como la gran mayoría que somos, pues que de repente si tenemos una situación de esta índole, pues que Dios nos agarre confesados, porque vamos a caer en manos, es como si yo pusiera a un doctor a hacer un edificio prácticamente. ¿Corremos ese riesgo? No, sí, el riesgo está y lo podemos ver. Hay muchas personas que hemos estado dando seguimiento, por ejemplo, a las entrevistas que hicieron en el Senado, en donde que están en la lista, pero que cuando les preguntaron, por ejemplo, cómo era el debido proceso, conceptos básicos en ese sentido no sabían responder. Entonces, más allá del nerviosismo que puede uno tener en una entrevista o alguna cosa así, creo que, pues, obviamente el cargo, no únicamente de ministros, sino de jueces, que son el primer paso, por ejemplo, para tener justicia en el contexto judicial y donde la mayor parte de la gente está, si no hay personas que sepan por lo menos los elementos fundamentales del juicio, pues obviamente no vamos a tener certeza de que nuestros derechos van a estar resguardados. Y no únicamente eso, sino también pues lo que está atrás de la reforma, y que es esta idea de que los jueces, ministros, ministras deban responder y deban proteger el bien público por encima, pues obviamente, de los derechos individuales, que es la discusión, ¿no?, que se dio durante los últimos 2 siglos por lo menos. Pero bueno, es uno de los temas que están ahí en esta reforma. Acaba de pasar la Semana Santa, los que sean creyentes pues se encomienden en quien más crean, porque parece que lo que viene sí vamos a estar ayuda de las alturas. Un gusto platicar con usted. A ver, le quiero invitar. Previo ya al día de la votación, es el 2 de junio, si no me falla el dato, es el domingo. En estos días antes, ¿podríamos hacer una mesita redonda con usted? Conocemos una persona del ITAM que fue integrante del INE también, que sabe mucho de elecciones. Hacer una mesita redonda entre 2 o 3 participantes para que hablemos del tema, ¿se valdría? Sí, claro que sí, con gusto.
Claro que sí. Entonces, estamos emplazados. Si antes no sucede algo importante, nos vemos antes del 2 de, no, antes del 2 de junio, no tendrá que ser antes, debe ser finales de mayo, no sé, mayo creo Claro que que es sí. 31 días. Por ahí nos ponemos de acuerdo y armamos algo interesante para que la gente también participe. Bueno, no nos va a dar mucho tiempo, creo que tienen que hablar mejor ustedes y ojalá podamos hacer algo interesante. ¿Sabe qué nos faltó? Nos hubiera gustado conocer una foto suya hablando de niño, porque con esto que nos contó creo que todos nos quedamos cortos. A los 8 años, regresar a las 4 de la mañana, vaya que era un niño, pero especial. Estaremos en comunicación. Gracias, No gracias había por la inseguridad confianza. Buenas tampoco en la tardes. época. No había inseguridad tampoco en la época, pero bueno. Así es, era muy distinto, por supuesto. Sí podíamos andar todavía esas horas. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, hasta Ya luego. quedamos entonces. Exactamente, Heréndira Casasola. Quiero agradecerle a Heréndira Casasola. Aquí está la imagen de niña de Heréndira Casasola y Heréndira Casasola de adulto. Es de la agencia Arts. Y ella es quien directamente trabaja con la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, es quien nos facilita las entrevistas. Así que hay personajes que usted no ve, personajes que usted no conoce, pero también creo que hay que hacer un reconocimiento, ¿no? El que es del niño, de la niña, de esta manera, una empresa que hace el contacto con la Escuela de Ciencias del TEC de Monterrey y es que nos facilita las cosas, así que enhorabuena por esto que hacen personas como Heréndira Casasola, enhorabuena por ella y muchas gracias por lo que el trabajo que hace personas como ella, no solamente con nosotros, sino con otros medios.